Hagamos ahora entonces un resumen y agreguemos algunas definiciones más de lo que es un sistema conservativo. Ya dijimos entonces que la primera definición que dimos es que en un viaje de ida y vuelta parto del punto A, voy a un punto B cualquiera y vuelvo al punto A, la energía cinética se conserva, es decir, la variación que tengo es igual a cero. Esa es entonces una definición. En viaje de ida y vuelta, en un sistema conservativo, la variación de energía cinética es nula, o sea que la energía cinética inicial es igual a la final. También por el tema del trabajo de energía, entonces, si delta K es igual a cero en un viaje de ida y vuelta, el trabajo de la fuerza conservativa, recuerden que acá es total, ¿no? Pero como estamos en un sistema conservativo, solamente actúan fuerzas conservativas, entonces el trabajo de la fuerza conservativa es igual a cero. Son dos definiciones alternativas, no es que sea una y la otra, sino que una u otra, ¿no? Entonces, insisto, en un viaje de ida y vuelta, puedo decir que la energía cinética se conserva, o sea, no hay variación de energía cinética, o que no hay trabajo de la fuerza conservativa. Este tema, que no es el trabajo de la fuerza conservativa, me lleva a una tercera definición alternativa de lo que es un sistema conservativo. Noten lo siguiente. Yo acá dibujé otro camino adicional. Yo tenía el camino para ir de A a B por el caminito A minúscula. Y para ir de B a A, el caminito B minúscula. Uno en verde y otro en rojo. ¿Ven ustedes? Y ahora imagino otro camino. Yo lo dibujé como separado acá, pero sería el mismo camino por la línea roja, que ahora está marcado en azul, yendo de A a B, por el camino rojo. Lo marqué en azul, no lo puedo hacer superpuesto porque si no, no lo van a entender, pero es exactamente el mismo camino. En un caso voy por el camino B, de B a A, y por el B' voy de A a B. ¿Se entiende? Así que es el mismo camino, cambiado únicamente, ¿qué cosa cambié? El sentido de desplazamiento. En vez de ir para un lado, voy justamente al sentido contrario, pero siguiendo exactamente el mismo camino. Por eso lo llamé B y B'. Noten lo siguiente, entonces, una conclusión extremadamente interesante en los que son los sistemas conservativos. Si el trabajo de la fuerza conservativa es igual a cero, ¿qué implica esto entonces? Lo divido en dos el trabajo que hago para ir de A a B por el camino A, el trabajo de la fuerza conservativa yendo por el camino A, más el trabajo que hago de la fuerza conservativa para ir de B a A por el camino B, que es el rojo, la suma de esos dos me tiene que dar cero. Entonces, en vez de tomar el trabajo total, perdón, lo divido en dos. El trabajo que hago a la ida y el trabajo que hago a la vuelta. A la ida por la línea verde, a la vuelta por la línea roja. ¿Se entiende? Eso por un lado. Entonces, una conclusión que saco de decir que el trabajo total es igual a cero en viaje de vuelta. Además, eso por simetría, si yo voy de A a B por el camino rojo, perdón, de B a A por el camino rojo, de B a A por el camino rojo, y vuelvo de A a B por el camino azul, esos trabajos son iguales y de sentido contrario. ¿Por qué digo esto? Esto por simetría simplemente. Porque ¿qué cambio cuando voy de A a B o de B a A si el camino es el mismo? Si el camino es el mismo, la fuerza en cada punto va a ser la misma. No así si voy por otro camino. Por otro camino la fuerza puede ser distinta. Pero en este mismo camino, recuerden que estas dos representan el mismo camino. Las fuerzas en cada punto son iguales. ¿Qué es lo que cambié si voy de A a B o de B a A? Lo único que cambio es el sentido del desplazamiento. O sea, va a cambiar el ángulo únicamente, y donde era un producto escalar positivo, ahora va a ser un producto escalar negativo. Simplemente eso. ¿Se imaginan ustedes? Si este es el camino y esta es la fuerza, hago un trabajo positivo. Si hago al revés, voy por el otro lado, la fuerza es la misma, ven ustedes. La proyección es la misma. Tanto en un caso como en otro, la proyección sobre el camino es la misma. ¿Qué cambió? Cuando voy para allá, son de igual sentido. Si ahora voy por otro lado, la proyección son de distinto sentido. ¿Observan? Repito, entonces, si voy, el marcador negro será el camino y el azul es la fuerza. Entonces, si voy para allá, la proyección de la fuerza es esta. ¿Y cómo es? La fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. Si ahora voy para el otro lado, la proyección de la fuerza es la misma, porque el camino es el mismo, como dije antes. Y ahora, ¿qué pasa? El sentido es contrario. O sea que lo único que va a cambiar es el signo del trabajo. Si era positivo en un caso, va a ser negativo en el otro. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Entonces, esto se deduce, insisto, por simetría. Si ahora miro este y miro esta, reemplazo el camino de la fuerza conservativa por B, el de vuelta, lo reemplazo por el de ida negativo. ¿Y qué me queda entonces? Que el camino, que el trabajo para ir de A a B por el camino A, menos el trabajo para ir de A a B por el camino B' es igual a 0. Por lo tanto, la expresión final, ¿cuál es? Que el trabajo para ir de A a B por el camino A, o sea, el verde, es igual al trabajo para ir de A a B por el camino azul. Ambos ya van, ¿se dan cuenta? Uno es el camino A y otro es el camino B. Ambos están yendo. Ya no es un viaje de vuelta, es un viaje solamente de ida. Voy de A a B. ¿Y qué veo entonces?
que cualquiera sea el camino A y cualquiera sea el camino B', pues estos son casos generales, son iguales los trabajos. Entonces llego a la conclusión fundamental que en un sistema conservativo, para ir de un punto a otro, de A a B, el trabajo no depende del camino elegido. Esto es lo más importante de un sistema conservativo. El trabajo no va a depender del camino que yo elija. O sea, una palabra, ¿de qué depende únicamente el trabajo? Si el trabajo no depende del camino, ¿de qué depende? ¿De dónde parto y de dónde llego? De ahí entonces viene el sentido de la energía potencial. ¿Qué significa entonces? Que para estos casos particulares yo puedo calcular el trabajo para ir de A a B simplemente utilizando un valor en A y un valor de B, y la diferencia esa justamente va a ser el trabajo de la fuerza conservativa. Ya lo estamos suponiendo de esta expresión. Y eso lo vamos a ver ahora en problemas para que quede más claro. Pero en una palabra, si el trabajo no depende del camino, ¿de qué va a depender entonces? Del punto de partida y del punto de llegada, nada más. Para cualquier otro camino que a mí se me ocurra, para ir de A a B, un camino C, camino D, cualquier camino, por esta hipótesis, ¿qué va a ocurrir? El trabajo es el mismo. Si no depende del camino, ¿de qué depende? Insisto nuevamente, va a depender del punto de partida y del punto de llegada. Entonces es útil, porque el trabajo, ¿se acuerdan? Que era complicado calcularlo en principio, porque hay que hacer un integral de la fuerza en todo el camino, ¿no es así? Fuerza por desplazamiento. Producto escalar de fuerza por desplazamiento. Entonces, si yo no sé la función integral, no conozco la función matemática, ¿qué tengo que hacer? Dividir el camino, como hicimos ya, ¿se acuerdan? El plano inclinado con la curva cualquiera. Tengo que dividir el camino en muchos desplazamientos y hacer la cuenta. Entonces es complicado calcular el trabajo. Si la fuerza no es constante, por ejemplo. Si es constante, sí es fácil, pero si no, no. Y acá, entonces, si el sistema es conservativo, encontré un método bárbaro. No hace falta hacerlo para caminos difíciles. Puedo elegir el camino más fácil, el que a mí más me resulte sencillo para calcular el trabajo y listo. ¿Se entiende? No hace falta calcularlo para cada camino distinto. O sea que una palabra, una vez que calculé por un camino cualquiera el trabajo entre A y B, eso sirve para cualquier camino concebible. ¿Ok? Entonces, insisto, el trabajo para ir de A a B va a depender únicamente de qué cosa, de una propiedad que tiene el punto B y otra propiedad que tiene el punto A, que restándolas me va a dar ese trabajo. Y justamente esa propiedad que tiene A y B es justamente, como ustedes ven acá, la energía potencial, que es justamente el trabajo de la fuerza conservativa. Es decir, que esta integral para un sistema conservativo no depende de por dónde vaya, sino solamente depende del punto de partida y del punto de llegada. Nada más que eso. No depende de exactamente por dónde vaya el camino. ¿Está claro? Esa es la conclusión más importante que la vamos a aplicar bastante en física 1 y también en el año que viene en física 2. ¿Sí? Bien.